Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sardón. Hoy vamos a ver, dentro de la mecánica teórica y dentro de la cinemática de la partícula, veremos vector posición, velocidad y aceleración en un sistema inercial y en un sistema móvil. La cinemática estudia las características del movimiento, para lo cual se utilizan los vectores posición, velocidad y aceleración parametrizados en el tiempo y el sistema de referencia que vamos a trabajar, o los sistemas de referencia que vamos a trabajar, van a ser sistemas de referencia en 3 dimensiones espaciales, euclidianos, donde el tiempo es homogéneo. Además, el espacio es isotrópico. Sea un sistema de referencia inercial X y Z con origen en O, donde la base es I versor, J versor, K versor, base ortonormal dextrógira. Los versores I, J, K definen las direcciones del sistema de referencia, en este caso inercial. Y sea la trayectoria de una partícula P moviéndose en el espacio, el vector posición R de t me define la posición respecto de este sistema de referencia de la partícula P. Por supuesto que podemos tener distintos sistemas de referencia y podemos referir el vector posición a diferentes orígenes o diferentes sistemas de referencia. Las mediciones y las relaciones de los vectores, en este caso posición, respecto de distintos sistemas de referencia se denominan transformaciones o transformaciones admisibles. Bien, el vector posición como función del tiempo tendrá componentes x de t en I versor más I de t en J versor más Z de t en K versor, donde x, y z son las componentes cartesianas del vector posición. Vamos a definir el vector velocidad de la partícula respecto al marco de referencia inercial como la derivada temporal de R de t, derivada evaluada en el marco inercial. Entonces lo vamos a aclarar, al menos en este momento. Entonces tomo derivadas, y esto es x punto, donde x punto es la primera derivada temporal de x en el tiempo, en I versor. Al ser un sistema inercial, I, J, K tienen derivada nula, así que sigo, más I punto de t en J versor, más Z punto de t en K versor. Estas son las componentes del vector velocidad, y el vector velocidad resulta ser tangente a la trayectoria. El vector velocidad evalúa los cambios temporales del vector posición. Entonces, bueno, como el vector velocidad a lo largo mientras que la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria, también irá variando, la magnitud que evalúa los cambios temporales del vector velocidad es el vector aceleración. Por lo tanto, lo definimos como la derivada temporal del vector velocidad evaluada también en el sistema inercial. Y como la velocidad es la primera derivada del vector posición, esto lo podemos pensar como la derivada segunda en el tiempo 2 veces del vector posición derivada evaluada en el sistema inercial. Y esto será, bueno, x2 puntos de t en I versor
más i 2 puntos de t en j versor más z 2 puntos de t en k versor, donde x punto es la derivada de x en el tiempo y x 2 puntos es la derivada segunda de x en el tiempo dos veces. Lo mismo para el resto de las coordenadas. Es decir, que conocido el vector posición como función del tiempo en componentes cartesianas, tomando derivadas componente a componente encontramos las componentes de velocidad. Esta es la velocidad en x, o la componente en x, esta es la componente en y de la velocidad, y esta es la componente en z de la velocidad. Y derivando otra vez en el tiempo, ahora ya la velocidad, encontramos las componentes de aceleración, donde esta es la componente de aceleración en x, esta es la componente de aceleración en y, y esta es la componente de aceleración en z. Conocido el vector posición, tomando derivadas encontrar el vector velocidad y tomando derivadas encontrar el vector aceleración, se denomina método indirecto. El método directo es cuando conozco la aceleración y quiero encontrar la velocidad y quiero encontrar la posición, que habrá que hacerlo mediante integración. Entonces, si conozco la aceleración, si conozco el vector aceleración es la derivada de b en el tiempo. Entonces, de acá digo, diferencial de b es a diferencial de t. Integro ambos miembros, esta expresión, integro entre una velocidad inicial y una velocidad, el diferencial de b, y esto será integro entre un tiempo inicial, que lo puedo hacer 0, y un tiempo genérico del vector a por diferencial de t. Esto lo puedo hacer en forma directa porque a está dado en función del tiempo. Esta integral tiene tres componentes. Bueno, tiene tres componentes. Esas tres componentes son las componentes en x, en y, en z. Entonces, esto tiene componentes. Bx será acá yo integro el diferencial de b, entonces es bx menos b0 igual a la integral entre 0 y t de ax diferencial de t. Entonces, este b0 lo paso al otro miembro sumando y me queda bx igual b0. Bueno, lo mismo para el resto de las componentes. La bi será b0 inicial en x, b inicial en y, más la integral entre 0 y t, la aceleración en y diferencial de t, y bx será velocidad inicial en x, más la integral entre 0 y t de aceleración, esta z. Z diferencial de t. Entonces, conozco la aceleración, integro, pero debo conocer también las condiciones iniciales. Debo conocer las condiciones iniciales. Bien, conocidas las condiciones iniciales, calcular las integrales, tengo bx, bi, bz, es decir, tengo esto. Integro nuevamente para obtener estas tres componentes. Integro a partir de esta definición. Entonces, la velocidad es la derivada de r en el tiempo. De acá, despejo diferencial de r, paso hasta el otro miembro, como b diferencial de t. Integro ambos miembros, integro entre r inicial y r, el diferencial de r, integro entre un t inicial, que podemos decir 0, y t del vector velocidad por dt. Esta
esta integral que es vectorial tiene sus tres componentes, como tenía esta, y esas tres componentes son x menos x0 igual a la integral entre 0 y t de bx de t. Bueno, este x0 que está restando al haber aplicado regla de Barrow aquí, pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces x es igual a x0 más... Bueno, y así para las otras componentes. Y es i0 más la integral entre 0 y t de b sub i diferencial de t. Y z es z0 más la integral entre 0 y t de b sub z diferencial de t. Y así encontramos las componentes del vector posición. Es decir, que las características del movimiento dependen de dos factores. Lo vemos aquí con claridad. Depende de los mecanismos de interacción, que están dados por la aceleración, y de las condiciones iniciales. Lo mismo aquí. Depende de los mecanismos de interacción. Los mecanismos de interacción están en las integrales y de las condiciones iniciales. Vamos a ver vectores posición, velocidad de aceleración en un sistema móvil. Recién vimos vector posición, velocidad de aceleración en un sistema inercial. Ahora vamos a ver en un sistema móvil. Antes de hablar de vector posición, velocidad de aceleración, vamos a trabajar con un vector genérico, v, por llamarlo de alguna manera, y este podrá ser la posición, la velocidad o la aceleración. El tratamiento que le vamos a dar a v, después lo generalizamos para los vectores particulares, posición, velocidad y aceleración. Sea un sistema de referencia inercial, x' y' z' con origen en O', inercial, y sea un sistema x y z con origen en O móvil. Voy a escribir más abajo. X y z con origen en O móvil. Es móvil porque tiene una velocidad angular, omega, dada respecto del sistema inercial. Entonces, imaginemos un vector B, cualquiera. El vector B lo vamos a imaginar solidario al sistema móvil, es decir, que va a estar girando con el sistema móvil. ¿Qué va a estar haciendo ese vector B? Prolongamos esto. Vamos a suponer que el vector B es este. ¿Qué va a estar haciendo el vector B? Bueno, si este es el vector velocidad angular del sistema móvil, va a estar describiendo un cono en el espacio indefinidamente. Vamos a analizar la rotación de B. Bueno, este es B, vamos a llamarlo B inicial. Y el vector B, un tiempo después, un tiempo finito después, o sea, este B final. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una rotación finita, ya hemos visto la rotación finita. Este ángulo es phi y se encuentra en la dirección que la vamos a identificar con el versor normal, n.
Bien. Tenemos que evaluar cómo cambia el vector B en el sistema inercial. El vector B es solidario al sistema móvil. ¿Qué significa? Que si yo calculo la derivada temporal del vector B en el sistema X y Z, que es el móvil, esta es 0, porque es solidario al sistema móvil. Pero está variando respecto al sistema inercial. El observador que está en el inercial está viendo este cono en el espacio que está describiendo el vector B solidario al sistema móvil. Entonces lo que queremos calcular es la derivada temporal del vector B en el sistema inercial, que es el primado. Esto es lo que queremos calcular. Entonces, esto que está aquí es el delta B. Y el delta B, lo vamos a aproximar despreciando. Fíjense que si yo este plano lo llevo al plano del pizarrón, este punto A es este punto A, la punta del vector B estaría acá y la otra punta del vector B final estaría acá. Y el ángulo φ, aquí lo tengo aquí. Entonces, el delta B es este vector, el vector delta B. Y este vector delta B tiene componentes. Una componente radial y una componente transversal. Esta es una rotación finita. Vamos a despreciar la componente radial, vamos a considerar únicamente la componente transversal. Entonces, delta B aproximamos como n por B por el seno de φ, que es la componente transversal. Y como el ángulo φ lo vamos a considerar pequeño, no es diferencial, es finito pero pequeño, podemos aproximar, nueva aproximación, el seno de φ por φ en radianes. Entonces esto es φ en radianes por el versor normal, producto vectorial por B. Esto es el delta B. Esta derivada, por definición, es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta B sobre delta t. Sustituyo delta B, y esto es el límite para delta t tendiendo a 0 de φ en el versor n por el vector B dividido delta t. Y esto que tenemos acá, sin eso que tenemos ahí es precisamente la definición de velocidad angular. Esa es la definición de velocidad angular. Por lo tanto, la derivada de B en el tiempo evaluada en el sistema inercial es omega por B, donde B es un vector solidario al sistema móvil que se mueve con velocidad angular omega. Ahora vamos a hacer que el vector B ya no sea fijo el sistema móvil, sino que sea variable en el sistema móvil. Si es variable en el sistema móvil, B vale x de t en I versor más y de t en j versor más z de t en k versor. Ahora B varía en el sistema móvil, donde I versor, j versor, k versor son la base del sistema móvil. Lo vamos a poner aquí, este sí,
este es J, esto es K. Es la base ortonormal dextrógira del sistema móvil. Entonces ahora, bueno, calculemos la derivada de B temporal evaluada en el sistema móvil. Antes era 0, porque el vector B era solidario al sistema móvil, pero ahora no es solidario, así que la derivada es x punto de t en inversor más, fíjense que si yo quiero derivar ahora, porque esto es un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo en el sistema móvil. Pero el inversor es un vector solidario al sistema móvil. Por lo tanto, su derivada temporal es 0. Bueno, este término es 0. Seguimos derivando. Y punto de t en j versor, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Derivada temporal en el sistema móvil. Nuevamente, j versor es un vector unitario, pero un vector al fin, solidario al sistema móvil. Por lo tanto, su derivada temporal es nula. Más z punto de t en k versor más z de t por la derivada temporal de k en el sistema móvil. Como ya hemos visto, ¿sí?, esta derivada es nula. Por lo tanto, la derivada de b temporal evaluada en el sistema móvil es x punto de t en inversor más y punto de t en j versor más z punto de t en k versor. Ahora vamos a evaluar cuánto vale la derivada de b, del vector b, ahora en el sistema inercial. Entonces, la derivada de b temporal, pero en el sistema x' y z', que es el inercial, será, bueno, vengo a donde está b y voy derivando. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más, igual que acá, más x de t por la derivada de inversor, pero ahora en el x' y z'. Bueno, y sigo. Más y punto de t, que es la derivada del primero, por j versor, más y de t por la derivada del segundo, que es la derivada temporal de j, pero ahora evaluada en el x' y z'. Más, ahora vengo acá. Estoy derivando z punto de t en k versor más z de t por la derivada temporal de k en el x' y z'. Acá, la derivada temporal de inversor en el inercial es la derivada temporal de un vector solidario al sistema móvil, pero que yo necesito la derivada evaluada en el fijo. Entonces, venimos acá. Es omega por b, b siendo un genérico. Entonces, pero eso me dice que esto es, entonces, omega por inversor. Porque inversor es un vector unitario, pero un vector al fin, solidario al sistema móvil. Y cuando yo quiero la derivada temporal del vector b, que es fijo al móvil, en el inercial, vale omega por b. Bueno, esto entonces será omega por j, y esto es omega por k. Vector omega, producto vectorial por el versor k. Entonces me queda la derivada de b en el tiempo, del vector b en el tiempo
el sistema X' y' Z', que es el inercial, será, sumo este y este primero, este y este. X punto de t en I más Y punto de t en J más Z punto de t en K. Y ahora sumo estos que están en naranja, donde puedo sacar factor común omega. Entonces, fíjense que saco omega, factor común de X de t en inversor. X de t en inversor. Acá, Y de t en J versor. Y acá, Z de t en K versor. Y acá el corchete, acá. ¿Qué tengo acá? Fíjense que acá tengo esta derivada, que es la derivada temporal de B en el móvil. La derivada temporal de B en el sistema móvil. ¿Quién es el corchete? Bueno, el corchete es evidentemente B. El corchete es B. Entonces, de acá obtenemos un resultado muy importante, que lo voy a escribir aquí. La derivada temporal de un vector B en el sistema X' y' Z', que es el sistema inercial, es igual a la derivada temporal del vector B, pero en el sistema móvil, más la velocidad angular del sistema móvil por el vector B. Esto lo podemos pensar como un operador derivada, porque no hemos impuesto ninguna condición específica al vector B. Es decir, que el vector B es un vector cualquiera. Entonces, podemos extraer el operador, decimos, bueno, la derivada temporal, ¿de quién? Bueno, de un vector, puede ser B o cualquier otro, es igual a la derivada temporal de ese mismo vector multiplicado, sumando el producto de omega por ese vector, donde omega es la velocidad angular del sistema móvil. Esta es la derivada temporal del vector dado en el sistema inercial, esta es la derivada temporal del vector dado en el sistema móvil, y omega es la velocidad angular del sistema móvil que multiplica o premultiplica al vector. A esto lo vamos a llamar operador derivada. Operador derivada. Y lo vamos a utilizar ahora, ¿sí?, para el vector posición, velocidad, posición y velocidad. Vamos a encontrar relaciones útiles para la velocidad y la aceleración cuando tengo un sistema de referencia auxiliar móvil. Sea un sistema de referencia inercial X' y' Z' con origen en O', y sea un sistema de referencia móvil X y Z con origen en O, que tiene una velocidad angular omega conocida, el sistema móvil respecto al sistema inercial, y sea una partícula P en el espacio. Vamos a referir la partícula P respecto del sistema inercial, entonces tengo la posición de P respecto de O'. Vamos a ponerlo
para otro lado. Vamos a referir a P la posición de P respecto de O, que es el origen del sistema móvil, y esta será la posición de O respecto de O'. Bueno, este vector, la posición de P respecto al inercial, cualquiera sea la posición de P, va a ser igual a este vector más este vector. Es decir, la posición de P respecto de O' será este, R de O respecto de O' más este, R de P respecto de O. Suma vectorial. Tomo derivada temporal respecto al sistema inercial a ambos miembros. Es decir, derivada temporal de R de P respecto de O' en el primado igual derivada temporal de R de O respecto de O' en el primado más derivada temporal de R de P respecto de O en el primado. La igualdad se mantiene y así tenemos definido en este primer miembro a la velocidad de la partícula P respecto al sistema inercial. Vamos a llamar velocidad de P respecto al sistema inercial. Esta es la derivada del vector O respecto de O', es decir, que esta derivada me va a estar dando la velocidad de O respecto del sistema inercial. Y aquí tenemos un vector relativo al sistema móvil, que se le está requiriendo la derivada temporal en el sistema inercial. Por lo tanto, aplico este operador, donde en los lugares ahí en blanco será este vector R. Entonces, esto aplicando el operador será la derivada temporal de R de P respecto de O en el sistema móvil más la velocidad angular del sistema móvil por el vector R de P respecto de O. Y a su vez, a este término lo vamos a llamar velocidad de P respecto al sistema móvil, o velocidad relativa. Entonces, vamos a reescribir lo que tenemos y tenemos la velocidad de P en el sistema inercial va a ser la velocidad del origen del sistema móvil respecto al inercial, más, pongo este término, omega por R de P respecto de O, más, ahora pongo la velocidad de P respecto de X y Z. A esto lo vamos a llamar velocidad absoluta, vector velocidad absoluta de P. A esto lo vamos a llamar velocidad de arrastre. Esta es la velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre. Y a esto lo vamos a llamar velocidad relativa. Es decir, que esta expresión, esta ecuación, para el punto P, tengo que la velocidad absoluta será igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. ¿Dónde?
La velocidad absoluta es la velocidad de P respecto al sistema inercial. Velocidad absoluta es la velocidad de P respecto al inercial. La velocidad de arrastre es la suma de estos dos. La velocidad de arrastre es la velocidad absoluta del origen del sistema móvil, la velocidad absoluta del origen del sistema móvil, más el vector omega por R de P respecto de O. Y la velocidad relativa es la velocidad relativa de P respecto al sistema móvil. Esta es la velocidad de P en el sistema móvil. Ahora, a esta ecuación la vamos a derivar nuevamente. La vamos a derivar nuevamente. Entonces, esta es la que derivamos. Derivando, tengo la derivada temporal de la velocidad de P en x' y prima z', derivo ambos miembros. Será igual a la derivada temporal de v de O' respecto a x' y prima z', derivada en el inercial, más, derivo esto, pero al derivar esto es la derivada de un producto. Entonces es la derivada temporal de omega por R de P respecto de O, derivada en el inercial, más la derivada temporal de la velocidad de P respecto de X y Z, evaluada en el X' y prima Z', que es el inercial. La derivada temporal de la velocidad absoluta evaluada en el inercial va a ser la aceleración absoluta del punto P. Este término será la aceleración absoluta del origen del sistema móvil, o sea, la aceleración de O respecto a X' y prima Z'. Bueno, acá tengo que operar, esto lo vamos a calcular, la derivada del primero, esto es, la derivada de omega en el tiempo por R de P respecto de O, más omega por la derivada en el tiempo de R de P respecto de O, derivada de un producto. La derivada temporal, esta es derivada temporal respecto al sistema inercial. De la velocidad angular será la aceleración angular, que la vamos a llamar alfa, la aceleración angular del sistema móvil. Y acá observen que esta derivada temporal está solicitada respecto del sistema inercial de un vector que está relativo al sistema móvil. Entonces aquí aplico el operador derivada. Aquí aplico el operador derivada. Es la derivada temporal de R de P respecto de O en el sistema móvil, derivada del vector en el sistema móvil, más omega por R de P respecto de O. Bueno, entonces acá tengo alfa por R
R de P respecto de O. Y acá tengo, observen que tengo omega que multiplica a estos dos. Omega que multiplica a estos dos. Entonces, omega, este ya lo hemos visto, porque este está acá. Es este. Es la velocidad relativa. Esta es la velocidad relativa. Entonces, omega por la velocidad relativa. Entonces, este producto es omega por la velocidad relativa. Omega por la velocidad de P respecto del sistema móvil. Más omega por R. Omega por R de P respecto de O. Y aquí, no tengo mucho espacio, pero lo hago, bueno, como puedo aquí, es la derivada temporal de un vector relativo al sistema móvil cuya derivada se exige respecto al sistema inercial. Por lo tanto, hay que aplicar el operador. Entonces, esto es la derivada temporal de la velocidad de P en el X y Z relativa al sistema móvil, más la velocidad angular, estoy aplicando el operador derivada, por el vector, que es la velocidad de P respecto de X y Z. Bueno, ordenando todo esto, me queda, sigo acá, la aceleración de la partícula respecto al inercial, primer miembro. Igual, pongo la aceleración del origen del sistema móvil respecto al inercial, ya está. ¿Cuál pongo después? Pongo omega por omega por R de P respecto de O, ya está. Ahora pongo alfa por R de P respecto de O. Ahora pongo Este es la aceleración, es la derivada temporal del vector velocidad relativa respecto al sistema móvil. Es decir, es la aceleración relativa de la partícula respecto al sistema móvil. Más la velocidad de la partícula, la aceleración. La aceleración de la partícula respecto al sistema móvil. Más, acá tengo omega por velocidad relativa y acá tengo omega por velocidad relativa. Este es igual a así que es 2 veces omega por la velocidad de la partícula respecto al sistema móvil. Entonces, en forma análoga a lo que hicimos aquí, le damos nombre. Esto es para P, para el punto P. Este primer término es la aceleración absoluta de P. Y será igual. Estos 3 términos son la aceleración de arrastre. Esta es la aceleración relativa y esta es la aceleración de Coriolis. Entonces, para P, la aceleración absoluta es la aceleración de arrastre más la aceleración relativa más la aceleración de Coriolis. ¿Dónde? La aceleración absoluta, ya no tengo espacio para escribirlo, como hice ahí, pero lo vemos. La aceleración absoluta del punto P
es la aceleración absoluta de P en el sistema inercial. Es decir, la aceleración absoluta es referida al sistema inercial. El término de arrastre, o la aceleración de arrastre, tiene la aceleración absoluta del origen del sistema móvil más este término que tiene omega cuadrado y este término que tiene, donde omega es la velocidad angular del sistema móvil, este término que tiene la aceleración angular del sistema móvil. La suma de estos tres es la aceleración de arrastre. La aceleración relativa, bueno, es la aceleración relativa del punto P respecto al sistema móvil, y la aceleración de Coriolis vale 2 veces omega por la velocidad relativa. Es, bueno, la aceleración de Coriolis se calcula precisamente de esa forma, como 2 veces el producto vectorial entre la velocidad angular del sistema móvil por la velocidad relativa de la partícula relativa al sistema móvil. Con esta expresión y esta expresión, por supuesto, desarrollada con sus términos, podemos evaluar velocidad absoluta y aceleración absoluta al punto P cuando utilizamos como sistema de referencia auxiliar un sistema móvil que tiene velocidad angular conocida y una aceleración angular también conocida.